a ver referencias 3D y vamos a utilizar referencias 3D. Si os colocáis en esa hoja que pone referencias 3D, veis que tenéis una hoja que pone queso, leche, suero y referencias 3D. Vamos a utilizar las referencias 3D dentro del mismo libro y las referencias 3D en otro libro, ¿vale? Vamos a empezar por ahí y después ya vamos a gráficos y demás, ¿vale? Bien, ¿qué es una referencia 3D? Si explicamos qué es una referencia 3D, tendríamos que decir única y exclusivamente que una referencia 3D se denomina o se llama así aquella referencia que coge datos de otra hoja dentro del mismo libro o bien de otros libros de Excel. Vale, amplío. De todas formas, ahora de momento no estaba diciendo nada, ¿vale? Lo que estaba comentando. Una referencia que obtiene datos de otras hojas dentro del mismo libro o bien de otros libros de Excel. ¿Vale? Se me ha ido el santo al cielo. Bien, entonces la referencia 3D la podríamos definir como eso. ¿Cómo se compone o de qué está compuesta una referencia 3D? La referencia a una celda, si nosotros hacemos aquí una referencia y decimos igual a esta celda, vemos que simplemente tiene el nombre de la celda y ya está. Cuando decimos que es una referencia 3D, si yo me pongo en esta, creo que tengo aquí una, ¿vale? Vemos que lo que hace es poner igual a gráficos A2. Entonces, una referencia 3D va a estar compuesta del nombre de la hoja más el nombre de la celda si está dentro del mismo libro, o bien va a estar compuesta de, no os asustéis, ¿vale? El nombre de la hoja, el nombre del libro y la ruta donde está ese libro más el nombre de la celda. Es decir, esto es una referencia 3D. Aquí, en definitiva, lo que está poniendo es que el libro está, al que hace referencia, se llama Leche XLSX, que está en esta carpeta, es decir, está en C, usuario, Sofía, escritorio, clases durante cuarentena, ofimática 3D, que dentro de este libro lo que está haciendo es coger la hoja leche y dentro de la hoja leche está cogiendo la celda B2. Eso es una referencia 3D, ¿vale? Esto es una referencia 3D, por tanto, y esto es una referencia 3D. Esto también es una referencia 3D, ¿vale? En este caso, en este tipo de referencia, lo que está haciendo es decir, coges el rango de hojas que van desde queso a suero y de todas ellas me coges la celda B2. Entonces, una referencia 3D yo la puedo construir, es decir, podría poner aquí, esto es igual a queso, la hoja queso, admiración, cerrada admiración, celda B2 y me da un resultado. Entonces, lo puedo escribir, pero es cierto que a la hora de escribir las referencias 3D, pues es un poco más engorroso porque tengo que acordarme de si está en el mismo libro poner la admiración, si es un rango de hojas, tengo que escribir el rango de una forma muy concreta, es decir, tengo que escribir queso 2 suero admiración y bueno, si es una referencia 3D a otro libro, pues o me sé todo esto o si no, escribirlo va a ser un poco difícil. Pero si lo sabemos, lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que escribir con una comilla simple la ruta, ¿vale? El libro, el nombre del libro tiene que estar entre corchetes y luego siempre tiene que acabar en la hoja, cerrar la comilla y una admiración. Bueno, saber hacer esto, pues con el uso y el disfrute puede hacerlo, podemos hacerlo, pero
es más cómodo simplemente pinchar en otro libro y ya nos lo pone, ¿vale? A ver, ¿qué me dices, Diego? ¿Distingue mayúsculas de minúsculas cuando lo escribes a mano? Pues yo creo que no. No, yo creo que no, ¿eh? Porque además aquí acabo de escribirlo y he dicho, igual que eso en minúsculas, mi hoja está escrita en mayúsculas, cierro la admiración y pongo B2 y perfectamente lo coge, ya lo transforma él directamente a mayúscula, ¿vale? O sea que no hace una referencia o una diferencia entre una u otra, ¿vale? Bien, vamos a ver. La hoja tal y como la tenéis compuesta. Tenéis aquí 3 hojitas, queso, leche y suero, que oye, he puesto lo mismo en las 3, ¿vale? Habla de provincias, los litros año, densidad y grasa litro, ¿vale? Esto sería un poquito lo que son los componentes de un queso, por ejemplo, ¿vale? Queso, leche, pues, suero. Bueno, entonces, fijaos cómo están escritas, queso, leche y suero. Si yo simplemente, lo voy a hacer aquí al lado, ¿vale? Digo, lo que quiero es traer aquí el dato de Zamora, lo único que tengo que hacer es decir, igual, pincho en queso y la celda que quiero traer y doy intro. Y ya lo tengo, ¿vale? ¿Entendido? Sí. Vale. Eso sería una opción. Si lo que quiero es hacer una suma de un rango, por ejemplo, pues lo que hago es igual a la suma, paréntesis, de un rango de una hoja solo. Digo, igual a la suma. Pincho en la hoja leche, por ejemplo, y digo, quiero sumar este rango. Fijaos que pone hoja, leche, admiración, el rango B2 de 2. No doy intro, sino cierro intro, ¿vale? Es decir, da igual que esté en una o en otra. Lo que no tengo que hacer es volver a la hoja inicial. Es decir, lo que yo no puedo hacer es decir, igual, suma, paréntesis, a ver si me explico bien, leche, esto, y ahora pincho otra vez en la hoja, porque automáticamente me lo ha cambiado. ¿De acuerdo? Es decir, yo pincho en la hoja, igual, suma, paréntesis, y digo, me voy a la hoja leche, especifico el rango que yo quiera coger o obtener. Y en esa hoja, sin moverme de ahí, cierro la fórmula y doy intro. La fórmula se va a poner en la hoja que la he comenzado. ¿Lo habéis entendido eso? ¿Sí o no? Vale, perfecto. Bien, entonces hasta ahí, bien. Ahora, digo aquí, bueno, ¿qué ocurre cuando yo quiero sumar, como en este caso, un rango de hojas? ¿Vale? Digo, vamos a ver, quiero sumar de las hojas, queso, leche y suero, de las 3, la celda B2. Entonces, le tengo que decir, igual, suma, paréntesis. Empezamos como toda función, ¿vale? Suma, paréntesis. Y ahora me voy. Queso. Y con la tecla mayúscula apretada, pincho en suero. Fijaos arriba lo que pasa, ¿vale? Cuando ya he seleccionado las hojas, ahora le digo qué es lo que quiero sumar, la celda. Y le digo B2. Y vuelvo otra vez. ¿Vale? ¿Me habéis... A ver, repito lo de David, repito lo de que acabo de hacer. Me dices. A ver, lo repito otra vez, ¿vale? Lo borro y digo, igual, suma, paréntesis. Hasta ahí bien. Ahora, ¿de qué hoja quiero traer los datos? Queso, pincho en queso, pero además de pinchar en queso, quiero queso, leche y suero. Por lo tanto, con la tecla mayúscula apretada, pincho en suero. Estoy cogiendo, es igual que seleccionar varias hojas, ¿vale? Y ahora suelto ya y digo, y ahora quiero la celda B2.
cierro, intro. Entonces, aquí la fórmula como queda, ahí. La veis, Pablo, ¿vale? Es decir, le estoy diciendo, me sumas la celda B2 de la hoja queso hasta la hoja suero, es decir, de un rango de hojas. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con esto. Quiere decir que todas las hojas que estén entre la hoja queso y la hoja suero, la celda B2 se va a sumar. Con lo cual, si yo meto más hojas dentro de esas dos, va a sumar todo lo que está en la celda B2. Me explico. ¿Qué es lo que está sumando ahora mismo? Ahora mismo está sumando 1250 de queso, más 1250 de leche, más 1250 de suero. Desde la hoja queso hasta la hoja suero, todas las hojas que hay entre estas dos. ¿Vale? Bien. Si yo, 3750, si yo cojo la hoja leche y la saco fuera, la llevo a otro punto, es decir, ya no está entre queso y suero, me voy aquí y vemos que ahora ha cambiado. Ya solamente suma 2500, porque son 1250 de queso más 1250 de suero. Ahora bien, si vuelvo a coger la hoja leche y la meto otra vez dentro, es decir, la pongo entre la hoja queso y suero, vemos que vuelve a sumar 3750. Si yo cojo la hoja gráficos y la pongo en el rango queso y suero, es decir, lo pongo en cualquier posición que esté entre estas dos hojas, en referencias 3D, ahora suma 5000. Entonces, cuando yo pongo este tipo de fórmula, lo que está diciendo es, me sumas todas las celdas B2 de todas las hojas que estén entre la hoja queso y la hoja suero. Cuando yo saco una hoja de ese rango, mira, que la voy a sacar, si puede ser que la saque. Ay, Señor bendito, esperad, que estoy aquí ahora. La saco, automáticamente deja de sumarse, ¿vale? Esto es distinto a si yo le digo lo siguiente. Lo voy a hacer aquí al lado, aquí mismo. Igual, queso, perdón, ya, suma, paréntesis, y le digo, queso, B2, punto y coma, sin moverme del sitio, punto y coma, suero, B2, y cierro. Intro. No suma lo mismo. ¿Por qué no suma lo mismo? Esto es exactamente igual que con las celdas. Un rango se escribe con 2 puntos. ¿Vale? Esto quiere decir todo lo que esté entre queso y suero. Esto quiere decir que suma la celda B2 de la hoja queso y la celda B2 de la hoja suero. Por lo tanto, no está cogiendo todas las celdas B2 que están entre queso y suero, sino solamente la hoja B2, la celda B2 de queso y la celda B2 de suero. Con lo cual, si yo ahora pongo gráficos entre las dos, veremos que esta sí cambia, pero esta no cambia. ¿Lo entendéis? Gracias, Carmen. ¿Lo entendéis? ¿Sí? La diferencia. Esto es exactamente igual que la función suma, es decir, no tiene más. 2 puntos es un rango, punto y coma es un número, otro número, otro número. Vale. Bien. Una vez que tengo esto, pues lo único que tengo que hacer ya es, como cualquier otra celda, ¿vale? Pues arrastrar para si quiero la celda, bueno, en este caso quería Valladolid,
no era arrastrar, sino que era lo que tenía era hecho sumar la celda B7 de Valladolid. Puedo decirle que sume un rango pues, para una ciudad concreta, o digo, ahora quiero sumar todas las provincias, de todas las provincias, el rango de litros, todo este rango. ¿Vale? Entonces, nos ponemos aquí y le decimos, vamos a ver, quiero que me sumes, sería igual, suma, paréntesis, y decimos, desde la hoja queso, mayúsculas, suero, el rango, ¿qué es lo que quiero que sume? Ese rango, pero de las 3 hojas, ¿vale? Cierro, tengo un total. Voy a sacar la hoja gráficos de ahí y aquí lo tengo, 7020. ¿Qué es lo que está sumando? Lo que está sumando es la suma de todo esto más la suma de todo esto más la suma de todo esto. Entiendo la fórmula. De las hojas queso a suero, todas aquellas que estén en ese rango, me sumas el contenido del rango B2, B7. Con esto hay que tener cuidado porque sin querer, si metemos hojas dentro de ese rango que no coincide o que no tiene nada que ver, pues por ejemplo voy a meter esta, que no tiene nada que ver, ¿vale? Pues da la casualidad de que en el rango aquí no hay nada y no está sumando nada, pero si yo me pongo en el rango, vamos a, uy, espera, pongo yo que se era el rango B algo, ¿no? No me acuerdo cuál era. Bueno, espera, a ver, quiero todo este texto que no lo tengo juntico. A ver, aquí en el rango B2 creo que es. Aquí, 5, 4, 8, 7, tal. Está ahí esa cantidad. Ojo, porque me lo ha sumado aquí y me lo ha sumado aquí. O sea, por eso tengo que tener mucho cuidado cuando utilizo los rangos. Porque todas las hojas que estén entre esas dos, me lo va a sumar. En el momento que lo saco, se arregla, ¿vale? Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Y luego, si queremos sumar, por ejemplo, el contenido de Lugo y de Oviedo, lo de Lugo más lo de Oviedo, en las 3 hojas. Es decir, yo quiero, si pongo la fórmula, del rango queso suero, la celda B4 y además queso suero, la celda B6, que esto es lo de Lugo y esto es lo de Oviedo. Quiero que me sumes eso. Pues lo que tendríamos que hacer sería, siempre el procedimiento siempre es el mismo. Igual, suma, paréntesis. Y ahora, ¿qué es lo que quiero? La hoja queso, pero quiero la hoja de queso a suero. ¿Y de qué es lo que quiero sumar? Lo de Lugo. Y ahora, sin moverme de ahí, punto y coma, pincho. También, ¿cuál era? Oviedo, ¿no? Oviedo. Y automáticamente, como las hojas ya están seleccionadas, me pone de queso a suero B6. Cierro, intro. Y ya tengo la suma de Lugo más Lugo, que son 900, más Oviedo de suero, Oviedo de leche y Oviedo de queso. ¿Entendido? ¿Sí? Vale, Nerea. ¿Te has perdido alguna cosica? Bueno, ¿entendido entonces? ¿Sí o no? Si lo habéis entendido, quiero que hagáis lo mismo, pero con la densidad. Venga. A ver qué os sale. ¿Cuál tengo que repetir, Alejandra? Lo del queso, lo del queso. ¿Cuál del queso?
A ver, lo del queso no. Querrás decir lo de Lugo más Oviedo o todas las provincias. ¿Cuál? Lo último de Oviedo. Vale, en este caso. Vale, en este caso lo que hacemos es decir que sume. Yo tengo 3 hojas, queso, leche y suero, ¿vale? Y tengo de Lugo una cantidad en cada hoja y de Oviedo otra cantidad en cada hoja. Y quiero sumar de todas las hojas la cantidad de Lugo más la cantidad de Oviedo también de todas las hojas, ¿vale? Entonces lo que hago es decir, igual, suma, paréntesis. ¿Qué es lo que quiero sumar? De queso, mayúsculas, suero, de queso a suero, la celda de Lugo. Y ahora, punto y coma. Y además quiero de ese mismo rango de hojas, la de Oviedo. Y pincho en Oviedo, sin moverme de aquí. Cierro, lo tendríamos. ¿Lo has entendido, Alejandra? Vale. Bueno, pues a ver, ¿habéis hecho la densidad? ¿Cómo haríamos la primera? Igual a la suma, paréntesis, quiero total litros o total densidad de Zamora, es decir, de todas las hojas. Suma, pincho en queso, mayúscula, suelo, densidad. Lo tendría, ¿vale? Para Valladolid, lo mismo. Igual, suma, lo estoy haciendo con la función suma, pero puede ser promedio, puede ser cualquier función, ¿vale? Suma, queso, suero, Valladolid, 450. De todas las provincias, el total de densidad igual a la suma, paréntesis, queso, mayúsculas, suero y el rango, densidad. Y ahora Lugo más Oviedo, la densidad. Igual, suma, paréntesis. A ver, suma, paréntesis. Queso hasta suero. Uy, perdón, queda mayúscula. Hasta suero de Lugo, punto y coma, y Oviedo. Cierro y obtenido. ¿Os han salido esas cantidades? Vale, sin problema entonces con una referencia 3D, ¿vale? La podemos utilizar para cualquier cosa y de cualquier forma, modo o manera, ¿vale? Es decir, simplemente era para explicaros un poquito cómo funciona unas referencias eh, en 3D, ¿vale? Yo puedo utilizar aquí, decir, igual, buscar V, ¿qué busco? Uy, perdón, ¿qué busco? Busco Valladolid. ¿Dónde lo busco? Y digo, bueno, pues lo voy a buscar aquí en queso. Entonces lo busco en este rango. Fijaos que es una referencia 3D. Y cuando lo encuentre, quiero que me dé la segunda fila. Punto y coma, falso. Perfectamente, ¿de acuerdo? Es decir, esto también es una referencia 3D, ¿vale? Coge, busca dónde está la matriz en la hoja queso, pero y la matriz es esta. Esto tendría que ponerle F4, igual que la matriz en buscar V, es decir, el funcionamiento en las fórmulas o en las funciones es el mismo. Lo único que aparece una referencia nueva que es una referencia 3D, ¿vale? Bien, entonces vamos allá con otro libro. A ver, de ese libro que tenéis ahí, la de Lugo más Oviedo. Ahí.
Vale. Los demás vamos a ir haciendo lo siguiente. Del libro que tenéis ahí, quiero que generéis 3 libros nuevos. Uno que tenga la hoja queso, otro que tenga la hoja leche y otro que tenga la hoja suero, pero sin quitar las hojas de ahí, ¿vale? Es decir, copiáis a libros nuevos que guardaréis con el nombre queso, leche y suero. ¿Habéis entendido lo que he querido decir? Sí, vamos a ver. Tenéis este libro que se llama Gráficos y ahora vais a crear 3 libros nuevos. Voy a coger esta hoja y voy a decir esta hoja. Mover o copiar. Creo una copia. ¿A dónde? A un nuevo libro. Acepto y a ese nuevo libro le guardáis con el nombre queso. Hacéis lo mismo con leche y lo guardáis con el nombre leche. Y lo mismo con suero y lo guardáis con el nombre suero. ¿Mm? Guardáis 3 libros. Guardadlos ahí, que los tengáis a mano, que los vamos a utilizar. ¿Vale? Cuando lo tengáis todos, me decís y empezamos. Lo de las hojas, Guillermo. A ver, Guillermo, lo que he dicho es que las hojas, queso, leche y suero, además de tenerlas aquí en este libro, que las vais a tener aquí para que os salga esto, si no luego no lo tenéis, quiero que generéis con ellas libros nuevos. ¿Cómo se hacía eso? Botón derecho sobre la hoja, mover o copiar, crear una copia a un libro, a un nuevo libro y aceptamos. Y va a crear un nuevo libro. Este libro le guardo, archivo, guardar como, con el nombre queso donde tú quieras. ¿Vale? Y ahora no lo voy a guardar porque ya los tengo guardados. Eso, duplicar, no copiar. A mí me pone duplicar, no copiar, da igual. Duplicar, sí, sí, es lo mismo, sí. Perdona, no te entendí, Alejandra. Hala, mira qué bien. Teresa, se le ha ido la luz, no tiene wifi. Bueno, bueno, pues a ver cómo. Dila que cuando vuelva a tener luz que se enganche y bueno, pues ya verá después el vídeo si alguna cosa se ha perdido, ¿vale? Porque otra cuestión no se me ocurre. No podemos hacer nada, vamos. Venga, está, ya todo el mundo tiene los 3 libros. ¿Sí? Vale, pues venga. Entonces, vamos ahora a hacer o a utilizar referencias a otros libros, ¿vale? Bien, lo que yo quiero hacer aquí es sumar la celda B2 del libro queso, del libro, no de la hoja, ¿eh? Del libro queso, del libro leche y del libro suero, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Digo, igual, suma, paréntesis. ¿Tenéis los libros abiertos? Vale, porque yo no los tengo abiertos, que me acabo de dar cuenta, voy a abrirles, ¿vale? Vamos a ver, porque tienen que estar los libros abiertos, ¿eh? Lo guardé, ¿dónde lo guardé? Madre mía, que no me acuerdo. A ver, esperad un momentito. Sofía, ¿dónde los guardo? Descargas. No. Creo que sí, ya me acuerdo. Vale, ya me acuerdo. Ya sé dónde los tengo. ¿Vale?
Vale, están aquí. Minimizo. Vale. Bueno, entonces decimos, igual, perdonadme que no me acordaba dónde los había dejado. Suma, y entonces, si no los abres, Sofía, por mucho que les hayas encontrado, ábrelos, hija. Leche, vamos a ver que abro todos los libros. Queso y suero. Vale. Me voy a mi gráficos. Vale, aquí. Entonces ahora ya sí, perdona. Igual, suma, paréntesis. ¿Vale? Y digo, ¿qué es lo que quiero sumar? Quiero sumar. Y entonces, como tengo abierto el libro, digo, pues quiero del libro queso, pincho en el libro queso y digo, la hoja, digo, la celda B2. Punto y coma. Yo no me muevo de aquí. Pincho otro libro y digo, la hoja suero, la celda B2. Punto y coma. Abro el otro libro, leche, y pincho la celda B2. Como eso es lo que quiero sumar, cierro, intro. Y ya lo tengo. ¿Lo repito? ¿Es necesario repetirlo, chicos? Yo lo No. repito. Sí, sí, sí. 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 Vale. Pues vamos a ver, lo repito otra vez, ¿vale? Tenemos todos los libros abiertos. Los libros están ahí abiertos, minimizados, pero están aquí, ¿vale? Entonces, siempre partiendo del libro donde yo quiero obtener el resultado. Igual a la suma, paréntesis. Voy a un libro, leche, y en el libro leche le digo qué es lo que quiero sumar. Digo, la celda B2. Punto y coma. ¿Qué más quiero sumar? Quiero sumar del libro queso, la celda B2. Punto y coma. ¿Y qué más? Y ahora quiero del libro suero, la celda B2. Cierro, intro. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. Dice suma de el libro leche.xls, la hoja leche, la celda B2. Del libro queso XLS, la hoja B2. Y del libro suero XLS, la hoja B2. Esto es correcto. Y ahora lo estáis viendo corto. Es decir, y pues a ti podríais decir, antes tenías una fórmula mucho más larga. En el momento que yo cierro los libros, voy a cerrarlos, y vengo aquí, automáticamente esa fórmula que aparentemente era más cortita, se convierte en una fórmula con una referencia 3D en la que dice que el libro al que está haciendo referencia la fórmula está en una ubicación concreta. ¿Vale? Fijaos, voy a abrir otra vez los libros. Fijaros que, a ver, queso y suero. Vale. Esto. Fijaros que cuando pone la fórmula, fijaos, ahora está otra vez abiertos los libros, pues volvemos a tener la referencia, por decirlo de alguna forma, corta, la forma corta de esa referencia. Fijaros que cuando yo hago referencia a la celda de un libro, de otro libro, automáticamente la referencia la pone como absoluta. Entonces, si yo quiero arrastrar esta fórmula para todas ellas, no me sirve, puesto que me la ha puesto como absoluta y en todas me va a sumar B2.
¿Puedo hacer que me sirva esa fórmula? Sí, simplemente la referencia que es absoluta la convierto en relativa. Es decir, quitamos el dólar y arrastramos y ya obtendríamos lo mismo, pero para cada una de las referencias. Es decir, esto funciona exactamente igual. Lo único que tenemos que tener en cuenta es cómo construir la fórmula. O bien lo escribimos todo, ¿vale? O bien simplemente vamos pinchando lo que queremos. Ya está. ¿Qué ocurre si yo lo que quiero es sumar? Es en este caso, ¿vale? A ver qué sume aquí. B2, que me lo he cargado de hace un momento. Tenía, me parece que todas las provincias aquí. Vale. Sí, tenía un rango, ¿vale? Quiero sumar el rango de B2 a B7. Pues exactamente lo mismo. Es decir, no tengo por qué hacer nada distinto. Es igual a la suma, paréntesis. Y ahora voy. A ver, libros. Leche. El rango B2, B7. Punto y coma. Otro libro. Queso. B2, B7. Punto y coma. Y otro libro. Suero. B2, B7. Y ya está. ¿Vale? Es decir, que podemos hacer lo que queráis. ¿Que queréis hacer un buscar? Pues podemos hacer un buscar. ¿Por qué no? Decimos aquí, a ver, igual, buscar V, paréntesis. ¿Eh? Y decimos, perdón, si no le digo lo que quiero buscar, ¿qué quiero buscar? Esto. ¿Dónde lo quiero buscar? Digo, en el libro queso, en este rango, punto y coma. Cuando lo encuentres, me das la segunda columna, punto y coma, falso. Intro. Pues ya los tengo. Es decir, es exactamente lo mismo. Lo único que añade, además, la hoja, el nombre del libro. Es decir, aquí la referencia se convierte en el nombre del libro. A mí me sale como lo normal, porque sigue en el mismo libro, no como tú, que para cosa tienes un libro. Alejandra, has hecho los 3 libros, tienes que tener los 3 libros abiertos. Y al tenerlos abiertos ya puedes ir seleccionándolos. Si no los tienes abiertos, no puedes cogerlos, lógicamente. A ver, es que, ¿qué? ¿Qué te pasa? Sofía, Dime. soy Pamela, pues si te has olvidado de mi voz. Dime. Es que yo lo estoy haciendo también con el Office 365 y yo, por Espera, ejemplo, Pamela, más alto porque no te oigo casi. perdón, que yo también lo estoy haciendo con el Office 365 y, por ejemplo, estaba intentando seleccionar las celdas en otro libro y los tengo abiertos y no me deja. Con la fórmula y todo abierto, no me la selecciona en otro libro. Es que el Office 365 a lo mejor no te deja utilizar otros libros. No lo sé, tendría que mirarlo, no lo he probado. Vale. ¿Vale? Pero bueno, ¿has entendido el Sí, por funcionamiento? ejemplo, en el mismo libro sí que podía decirlo. Sí, en el mismo Sí, libro te sí, deja lo estoy seguro. siguiendo. Sí. Otros libros tendrían que estar abiertos en Office 365. No, y están abiertos en Office 365 y tampoco. ¿Y tampoco te deja? No. Vale, déjamelo que te lo miro, porque ahora por no... Te lo miro Sí, en el Office 365 y te lo vale. digo, ¿vale? Vale, gracias. De nada, Alejandra, a ti te pasará lo mismo entonces, porque estás con el Office 365. Vale, pues aclarado. Os lo miro para lo del Office 365 si os permite hacer referencias 3D a otros libros, que seguramente sí, pero a lo mejor el sistema o mecanismo cambia un poquito y os mando yo a vosotras una aclaración sobre este tema, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, entonces, así de simple, tampoco tiene mucha complicación, ¿vale? Calculadme la densidad, por favor, de los 3 libros. Venga, a ver, promedio de densidad para los 3 libros. Igual
promedio, paréntesis, abrimos un libro, punto y coma, el otro libro, punto y coma, y el otro libro. Una vez que tengo hecho eso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Quitar las absolutas. Y arrastrar, simplemente. Esos son los resultados del promedio de densidad. A mí no me da eso. Habéis puesto el promedio de la celda de la densidad, porque claro, si habéis cogido los litros, tiene que ser C, ¿vale? Pero bueno, yo lo repito otra vez y ya está. Igual, promedio, paréntesis. Un libro, celda densidad, punto y coma. Otro libro, celda densidad, punto y coma. Y otro libro, celda densidad. Cierro. Litro. Y para poder arrastrarlo, lo que tengo que hacer es quitar las referencias absolutas y convertirlas en relativas. Era con F4. Le vais dando y se quita. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos. Bien. A ver, en el libro leche, copiad la hoja. En el libro leche, copiáis la hoja 2 veces y le ponéis oveja, cabra, bueno, o lo que queráis, ¿vale? Es la misma hoja, pero copiada 2 veces, con nombres distintos. Vale, sí, ahora mismo. Ahí lo tienes, Alejandra. Vale, está. A ver, el resto. ¿Habéis hecho ya lo de en el libro leche poner otras 2 hojas más? Vale. Todo el mundo, ¿no? Perfecto. Pues vamos a ello. Entonces, en este libro leche, yo ahora tengo 3 tipos de leche. Leche, oveja y cabra, ¿vale? Y quiero sumar para Zamora, pues no sé, el rango de este rango de aquí, o sea, los litros más la densidad más la grasa de todas las hojas, por ejemplo, ¿vale? Digo, vamos a ver. Suma, paréntesis. Y me voy al libro leche. Y ahora en el libro leche le digo, quiero de la hoja leche mayúsculas cabra. Rango de hojas de leche a cabra. Y de ahí lo que quiero es este rango, el rango B2D2. Cierro, intro. Ya lo tengo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos cogiendo de otro libro un rango de hojas y de ese rango de hojas un rango de celdas. Es decir, estaríamos sumando, si ponemos el libro leche, estaríamos sumando
que me he ido. Esto más esto y más esto, ¿vale? Ah, pues sí que lo Pero en tengo el libro, compartido, Maritza. O bien, ¿me decías algo? sí, ¿solo en el libro leche o en los 3 libros? ¿O No, suma? solo en el libro leche. Tú en el libro leche tienes que haber creado otras 2 hojas. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Y luego, bueno, lo repito otra vez, o bien, Vale. dices, igual a la suma, el promedio, lo que quieras, ¿vale? Igual a suma. Y ahora, abrimos el libro leche. Un momento, Marisa. Leche y digo, de la hoja leche a la hoja cabra, o sea, todas, ¿vale? Con mayúsculas y ahora ya le digo el rango que quiero. Cierro y ya está. Es decir, como hacíamos en el mismo libro, coger desde una hoja hasta otra hoja, pero lo estamos haciendo en un libro aparte. Vale. ¿Entendido? Sí. Gracias. Vale. A ver, un momentito que Maritza me pone aquí la imagen. Solo ves eso. Pues como dice Diego, cierra el navegador y vuelve a entrar, porque yo lo tengo compartido y todo el mundo lo está viendo. Tú no tienes, no te veo nada extraño aquí. A ver, a mí me sale mal, me pone error. Bueno, a ver, vamos a ver, aquí. Del libro leche, tengo que coger el rango de hojas de leche a cabra y dentro de esas rango de hojas cojo el rango de celdas B2 D2. Lo vuelvo a repetir otra vez, ¿vale? Igual, voy a hacer, bueno, suma para que salga la misma cantidad. Suma. Me voy al libro leche. Dentro del libro leche cojo desde leche hasta cabra con mayúscula. Y ahora ya suelto y cojo el rango de celdas y ya lo tengo. ¿A todos los demás os sale? ¿Sale bien? ¿Sí? Vale. Bueno, estos son las referencias 3D, es decir, 5100, sí. Son las referencias 3D. Esto sirve para cualquier tipo de fórmula, función o aquello que queráis hacer. Es decir, ya está. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que si yo, por ejemplo, bien, una cosa que no os he dicho, yo, por ejemplo, cambio en leche, ¿vale? Y ahora pongo aquí 145.000, esta cantidad que he cambiado, cierro y guardo el libro, aquí también se actualiza. ¿Eh? Es decir, todo aquello que hace referencia 3D a otro libro o bien dentro de otra hoja, cuando yo modifico esas hojas o esos libros, se va a modificar el contenido. Si cerrásemos ahora este libro o al abrirlo, cuando nosotros hacemos este tipo de fórmulas, es decir, pone C-users, etcétera, 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 este tipo de referencia, perdón, si nosotros vamos a archivo, veréis que pone editar vínculos a archivos, mostrar las propiedades, ¿vale? Le dais editar vínculos a archivos y os dice de dónde está cogiendo el dato. Entonces, cuando abrimos el libro dice, este libro contiene vínculos a datos externos, ¿desea actualizarlos? ¿Sí o no? Es decir, si yo quiero actualizar, lo normal es que si tengo vínculos, cada vez que lo abra y me pregunte si quiero actualizarlo, le diga que sí, para que esos vínculos, o sea, para que si ha habido cambios en
los libros de los que estoy recogiendo los datos, aquí se actualicen esos datos también, ¿vale? Entonces, los vínculos están ahí. En un momento determinado podéis romper los vínculos o podríamos abrir el vínculo, por ejemplo. Veo que queso y suero están abiertos, pero este otro está cerrado porque me pone toda la ruta. Entonces yo puedo seleccionar, es decir, abrir el origen y automáticamente me abre el libro del que está recogiendo esos datos, ¿vale? Editar vínculos. Podríamos directamente romper el vínculo, por ejemplo, en suelo, ¿vale? Si rompo el vínculo, me dice, a ver, la ruptura convierte las fórmulas y las referencias externas tal, que lo vas a perder. Digo, sí, sí, cierro, ¿vale? Cerramos y si nosotros vamos ahora a nuestra hojita, uy, perdón, a nuestra hoja, pues habrá cuestiones que, fijaos aquí, ya no pone fórmulas. Aquí lo único que pone ahora es un dato. He perdido esa fórmula. Sí, es lo que estaba explicando Pablo. Es decir, que si rompemos el vínculo, automáticamente, pues en aquellas que aparecía queso, ha desaparecido la fórmula. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Que vínculos. Yo no puedo decirle ahora que vuelva a poner el vínculo. ¿Me explico? La he perdido, tendría que volver a hacerlo. Actualizo los valores, pero no puedo hacer nada más. Podemos aquí comprobar el estado, me dice que está bien, etcétera, y ya está. Entonces, ahora mismo no me pidáis que os vuelva a enseñar la fórmula porque la tengo que volver a hacer. Entendido eso, ¿no? Queda claro el tema de los vínculos. Bien, ¿alguna duda que tengáis? No, Guillermo, es lo que estoy explicando. Si yo vengo ahora a mi hoja que he roto los vínculos, ahora ya no hay una fórmula. Se mantiene el resultado, pero no la fórmula. Es decir, no está ya la función ni la referencia 3D, ¿vale? He roto los vínculos cuando son libros externos. Si está lo que es dentro del mismo libro, se mantiene. Como he roto el vínculo con un libro externo, pues me conserva el valor, pero ya no se conserva la fórmula. ¿Mm? Así que esto es. Eh, ¿Hasta aquí hay alguna duda con las referencias 3D? A ver, que podemos hacer cualquier cosa, ¿eh? O sea, es que no sé qué se me ocurra. A ver, decimos, igual, sí, paréntesis, ¿vale? Por ponerlo un poco más liadillo. Sí, paréntesis, sí. Me voy al libro que es suero. Digo, si esta celda es mayor que 1000, punto y coma, ¿qué es lo que hago? Pues, ¿qué es lo que quiero hacer? Me vuelvo otra vez a mi libro de aquí y digo, quiero suma este rango. Y si no, pues me pones nada. Que la comilla, venga, ya está, ¿vale? Si yo me voy a, lo he cogido de suero, ¿de dónde lo he cogido? De suero. Si voy a suero y aquí le pongo 750, aquí me pone nada. Es decir, que lo podemos usar en cualquier función. ¿Entendido? ¿Sí? Vale. Bueno, pues pasamos, si no tenéis más dudas, pasamos a la hoja gráficos y, y vamos a empezar con los gráficos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Pasamos a gráficos? Pues venga, vamos a ello. Tenemos los mismos datos, ¿de acuerdo? Y tampoco es muy complicado. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar qué datos queremos que intervengan en el gráfico. Me espero un poco, ¿vale?
Dime, Alejandra. A ver, Lugo más Oviedo. ¿Esto? Vamos a ver. Suprimir. Igual. A la suma. Paréntesis. ¿Vale? Y voy. Ah, no, que espera. Me voy. Queso. A la hoja queso. Mayúsculas, suero. Elijo las 3 hojas. Suelto y le digo Lugo. Punto y coma. Y ahora, con las 3 hojas seleccionadas, porque no he tocado nada, pincho Oviedo y ya sale. Ya te sale el rango de hojas queso, suero, la B4 y queso, suero, la B6. Y ya lo tendríamos. Vale, bueno, pues íbamos a los gráficos. Decíamos que para hacer un gráfico, que no es nada complicado, que lo único que tenemos que hacer es seleccionar qué datos queremos que integren ese gráfico. Seleccionamos los datos, todos ellos, y le decimos insertar un gráfico, ¿vale? Y entonces aquí tendríamos gráficos recomendados, que nos dice, pues mira, para esos datos yo te recomiendo este tipo de gráfico, que nos gusta y nos parece bien, pero no tenemos por qué utilizar el gráfico recomendado. Podemos ir a todos los gráficos. El tipo de gráfico que vayamos a utilizar va a depender un poco de los datos que queramos representar. Si estos datos yo los represento en un gráfico radial, pues no creo que me digan nada, porque ver esto así realmente no sé si me dice algo, ¿vale? Si lo represento en un gráfico de superficie, bueno, pues ya queda más mono, ya me parece otra cosa. Gráfico de rectángulos, proyecto solar, histograma, cajas y bigotes. Bueno, los más comunes, columna, línea, circular, barra, área, dispersión, lo que tengamos que hacer. Si cogemos el de columnas, por ejemplo, dentro del tipo de gráfico que estamos utilizando, tenemos una serie de modelos, vamos a decirlo así, ¿vale? Tenemos la columna agrupada, columna apilada 100%, agrupada 3D, apilada 3D, 100% 3D apilada, columnas 3D. Vamos a empezar por uno simple, ¿vale? Y aceptamos. Ya tenemos el gráfico hecho, no hay nada más que hacer, ¿vale? Ahora, eso sí, una vez que está hecho el gráfico, podemos modificar absolutamente todo del gráfico, ¿vale? Entonces, lo primero que aparece cuando tenemos un gráfico es la barra de herramientas de gráficos. Y en la barra de herramientas de gráficos tenemos dos pestañas, diseño y formato, ¿vale? En diseño tenemos toda la parte de diseño de gráfico. Aquí tenemos elementos del gráfico y dices, bueno, pues quiero agregar algún elemento más al gráfico, quiero poner una línea de tendencia lineal, por ejemplo, y me dice, ¿para qué serie quieres utilizarlo? Digo, pues quiero poner la línea de tendencia de la densidad y le selecciono la serie densidad. Y la línea de tendencia de la serie densidad, el tipo de tendencia que le he puesto es esto y añade un elemento al gráfico. ¿Qué quiero eliminarlo? La selecciono y lo suprimo, tampoco más. Entonces, elementos que puedo añadir. Ejes. Los ejes están en el horizontal y el vertical. Pero si quiero más opciones para el eje, pues me voy a más opciones para el eje. Y automáticamente me aparece dar formato al eje, ¿vale? Dice eje de texto, eje de fecha, selección automática, ¿vale? Vamos viendo lo que en función de, lo normal es que tenga selección automática y ya me ponga los ejes, ¿vale?
El eje vertical cruza automáticamente en una categoría concreta, en la categoría máxima o en una categoría que nosotros pongamos en 25, donde se cruzan los ejes, ¿vale? Es decir, lo habitual también muchas veces es dejarlo en automático, que es lo lógico. Posición del eje en marcas de graduación, entre marcas de graduación, ¿m? Categorías en orden inverso, podéis modificarlo, marcas de graduación, intervalo de las marcas de graduación, como queréis, ¿m? Que sea de 50-50, ¿vale? Tipo de marca, podemos ir cambiando, tipo secundario, aquí ponemos 1, etiquetas, automático o no, especificar un intervalo de la etiqueta, distancia desde el eje, pues si le ponemos una distancia desde el eje de 500 o de 5000 que le he puesto, pues aparece esto, ¿vale? Así separado, ponemos 500, ya está, pues así. Posición de la etiqueta junto al eje, bajo el eje, alto, pues lo pone arriba. Lo normal es que aparezca junto al eje, pero bueno, para gustos, colores, ¿vale? Entonces, nosotros, elementos del gráfico. Aquí tenemos todos los elementos y podemos ir uno por uno modificando esos elementos y mostrando más opciones. Opciones del título, el título del gráfico. Pues relleno, si quiero ponerle un relleno con imagen o textura, ¿vale? Pues bueno, un relleno degradado o de trama para que me resulte más cómodo, pues este, ¿vale? El borde, aquí, título del eje, estaba con el título del eje, aquí, cómo quiero que se llame este eje. Y bueno, pues aquí podemos ir empezando a ponerle los guiones, no sé qué, voy a poner una cosa que se vea un poco más, ¿vale? Pues, ¿qué más? Sombra, queremos que tenga una sombra, pues le podemos poner una sombra. Decimos, pues este tipo de sombra al eje, al título del eje, perdón. Queremos ponerle una iluminación, pues le podemos poner una iluminación también. Es decir, que podríamos estar haciendo cambios para todo, ¿vale? Formas suaves, preestablecidos, ¿vale? O queréis, pues, 25 puntos en formas suaves, pues al final esto se va a nada, ¿vale? Formato 3D, si queréis darle un formato 3D a ese título, pues ahí lo tenéis. Es decir, que podríamos estar aquí parte a parte cambiando absolutamente todo. Alineación, ¿dónde queréis el título del eje? Centrado, arriba, en el medio, pues horizontal, vertical, de esta otra forma. Fijaos cómo va haciendo cambios, ¿vale? Girar el texto, pues podemos girar el texto 270 grados o podemos ponerlo apilado. Es decir, es que esto, pues bueno, pues así, ¿vale? Podemos hacerlo por aquí, podemos ir cambiando cosas y como me ha quedado esto fatal, lo selecciono y me lo cargo, ¿vale? Entonces, podemos agregar elementos al gráfico todos los que queráis, tablas de datos, ¿vale? Pero voy a ir por otra vía. Tengo un gráfico y puedo hacer un diseño rápido. Hay una serie de diseños que ya están creados y que puedo utilizar. Este me gusta porque no tiene las líneas. Este me gusta este otro. Quiero que además aparezca la tabla al lado, pues ponemos la tabla y entonces aparecerá una tabla con los datos que se están representando, ¿vale? Si nos interesa mejor este, que aparezca aquí los datos dentro de lo que es la serie. Hay una serie de diseños rápidos que podríamos utilizar. Tenemos unos estilos también, estilos para los gráficos. Pues me gusta este, ¿no? O quiero este otro. Estilos. ¿Veis que van cambiando cada estilo? Me gusta el oscuro. Cada uno de ellos lo vamos haciendo y vamos cambiando el estilo que nosotros queramos utilizar dentro del gráfico, ¿vale? Pues este me gusta más, este me gusta menos, etc. Hay un gráfico sencillo. Los datos. Ahora mismo nosotros vamos y tenemos seleccionar datos. Y aquí tengo las series, que es
litros, años, densidad y grasa. Me está diciendo de dónde está cogiendo los datos. Y aquí tendríamos lo que va a aparecer en el eje horizontal. Me da una opción, es cambiar filas por columnas. Es decir, decirle que la serie sean las ciudades y que los ejes, o lo que serían los ejes horizontales, sean las litros, densidad y grasa. Esto podríamos hacerlo sin ningún problema. ¿Qué es más representativo? ¿Esto o esto? Pues lo que a nosotros nos parezca que queda mejor o es más representativo. Porque realmente esto es más difícil de leer. Porque aquí tengo que ir leyendo y diciendo, vamos a ver, tenemos para Zamora, fíjate, bueno, esto me sirve para comparar rápidamente los litros que ha vendido cada una de las provincias. Pues mira, es que la provincia de Valladolid es que no ha vendido litros o no ha utilizado litros, sin embargo Zamora despunta. Al contrario, no utiliza litros, pero sí que tiene densidad, o una densidad curiosa, pero la grasa a litro es muy bajita. No sé, habría que interpretarlo en función del dato que estemos representando, ¿vale? Si lo hago al contrario, bueno, pues aquí me está dando para cada una de las ciudades los tres datos concretos de cada una de esas ciudades, ¿vale? Entonces, en datos tendríamos esto. Aquí, por lo tanto, seleccionar datos y cambiar entre filas y columnas, que hace exactamente lo mismo que he hecho desde allí. Una vez que he hecho el gráfico, resulta que pues no me gusta mucho este gráfico. Quiero hacer otro gráfico, entonces podría cambiar el tipo de gráfico. Cambiar el tipo de gráfico y voy a poner un tipo de gráfico de barras. Y barras en 3D, ¿vale? Y acepto. Entonces, aquí tendríamos las barras en 3D. Que me sale Valladolid arriba y yo no quiero que salga Zamora primero, cambiar el orden, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues nos venimos aquí, ¿vale? Y decimos, o por ejemplo, que vemos que el orden de las series, decimos, es que la roja es la que despunta y me está tapando un poquito, no me gusta cómo queda. Bueno, pues la densidad la voy a subir arriba, ¿vale? Y la grasa, pues la voy a poner detrás de la densidad y los litros ahí. Y aceptamos. Pues hemos modificado lo que es el orden de las series. También podríamos hacer eso. Cuando estamos... Y ahora vamos a otra opción. El gráfico yo lo puedo tener aquí, en la hoja de Excel. O podría decir que mueva el gráfico. Porque me interesa que este gráfico sea grande, que se vea bien. ¿Vale? Mover el gráfico. Y digo, mueve el gráfico a una hoja nueva. Y me dice, ¿cómo se va a llamar la hoja nueva? Digo, pues así, se va a llamar gráfico 1 y acepto. Automáticamente esa hoja no contiene nada más que el gráfico, única y exclusivamente el gráfico, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el gráfico sigue siendo exactamente el mismo, puedo ir haciendo todos los datos que yo quiera, puedo agregar una leyenda, puedo tablas de datos, la puedo añadir, pues es decir, con claves de leyenda, sin claves de leyenda, pues así. Es decir, puedo hacerlo exactamente igual. El gráfico se tiene, si yo voy ahora a gráficos, aquí no está, está aquí. ¿Se tiene que quedar aquí? No tengo por qué. Igual que lo he movido aquí, puedo moverlo otra vez como un objeto dentro de qué hoja. Digo, dentro de la hoja gráficos y acepto. Ahora se viene aquí, se hace más chiquitito y bueno, pues el gráfico yo puedo en todo momento hacerlo más grande y moverlo donde yo quiera. El gráfico tiene muchísimas partes, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo ir seleccionando cada una de las partes, puedo seleccionar las series, puedo seleccionar el eje, puedo seleccionar este otro eje, puedo seleccionar el área de gráfico, el área de trazado, etc. Hay veces que seleccionar algo, porque está muy pequeño, me cuesta. Entonces, aquí al ladito tenemos elementos del gráfico y digo, pues etiqueta de datos, ¿vale? Y digo, más opciones sobre la etiqueta de datos. Y podríamos ir aquí, ¿vale? O también lo podemos hacer aquí. Ejes, horizontal, más opciones de ejes. Es decir, nos va a llevar al mismo sitio, ¿vale? Seleccionar distintas partes del gráfico. Esto que está aquí, pues como un menú contextual, vamos a decirlo así, pues es muy cómodo, porque digo, mira, quiero que aparezca el eje, que aparezca el título del eje, que aparezca el título del gráfico,
todo, pero no quiero que aparezcan las líneas de cuadrícula, se las quito, tampoco quiero la tabla de datos, las etiquetas de datos, pues que no aparezcan, pues se lo quito, ¿vale? Hay que no, que sí que quiero que salgan, pues etiquetas, pero además me permite dentro de las etiquetas, ¿vale? Más opciones y, bueno, cambiar el valor de la etiqueta, modificar y ponerle un relleno, ponerle sombra, alineación, donde queremos que esté pues, centrado o queremos que esté, o sea, lo que es dentro de la etiqueta, pues en la parte inferior, como lo queremos, de esta forma, girar el texto, ¿os dais cuenta? La que tengo seleccionada, pues vamos cambiando los márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tampoco vamos a estar ahí mucho más. Estilos y colores, pues una vez que está el gráfico, también podemos desde aquí hacer un estilo. Pues mira, me gusta este que tiene muchas rayitas. Los colores, cambiar los colores del gráfico, ¿m? Para ponerlo todo a un mismo color, a varios colores, como queráis. Hombre, si es más de una serie, o si lo que estamos representando son varias series, ponerlo solo todo de un mismo color, pues no es mucho, no indica mucho. Siempre suele haber más de un color para diferenciar una serie de otra, ¿vale? Y luego tendríamos el filtro. Yo puedo filtrar el gráfico. Agregar elementos al gráfico, pero te aparecerá a lo mejor partes del gráfico, seleccionar partes del gráfico o algo así. Carmen. Bueno, ahora verás cómo lo puedes hacer también, ¿vale? Bueno, a ver, vamos con el filtrado. El filtrado tendríamos, estamos viendo todo, pero yo me interesa de este gráfico ver solamente, por ejemplo, la densidad de todas las ciudades. Pues entonces obtendría lo que es el gráfico densidad, ¿vale? Es un gráfico que está filtrado. En el momento que yo quito el filtro otra vez y vuelvo a seleccionar todo, el gráfico sigue siendo el mismo. Me interesa ver los datos de las series, pero solo de una ciudad o de dos ciudades. Quiero comparar Zamora con Lugo y verlo, ¿vale? Pues tendríamos Zamora y Lugo. Entonces podríamos hacer una comparativa de las dos, que es muy cómodo, ¿vale? Seleccionar datos nos va a llevar otra vez al mismo sitio, ¿vale? Cancelamos y el filtro, pues si queremos quitar el filtro, lo único que tenemos que hacer es aplicar todas las categorías y estaría. Dentro del gráfico, en formato, aquí tenemos formato, planos laterales. ¿A qué le quiero dar formato? Y dices, bueno, perdón, antes que no, si no, no contesto a Carmen. Carmen, botón derecho sobre el gráfico, ¿vale? Y aquí en botón derecho sobre el gráfico, que también podemos hacerlo desde aquí, es decir, agregar elementos del gráfico, agregar la leyenda, tienes que tener un apartado donde te ponga elementos del gráfico y te aparece, o si no te aparece así, te aparecerá por un lado, te aparecerá ejes, títulos, tablas de datos, línea de cuadrícula. Luego me enseñas la pantalla, si no, ¿vale? Entonces, aparte de hacer todo esto que tenemos aquí, botón derecho, cambiar el tipo de gráfico, seleccionar los datos, hacer un giro del gráfico, ¿vale? Podríamos girar el gráfico 3D, moverlo para allá y para acá, como nosotros queramos. Aquí tendríamos todo lo que nos lleva a lo que es el movimiento del gráfico. Pues vamos a ver, me gusta ponerlo más así, lo ponemos así, o al revés, lo vamos moviendo, ¿vale? O podemos hacer esto otro, algo que sea lógico, porque si yo hago esto, pues la verdad que el gráfico se ve malamente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tendríamos, siempre que sea un gráfico en 3D, podremos hacer esto. Si no es un gráfico en 3D, lógicamente esta opción no va a aparecer, ¿eh? Entonces podríamos cambiarlo o modificarlo desde aquí. Botón derecho, formato de los planos laterales y nos va al formato de los planos laterales, rellenos, bordes, etc. Si nos vamos aquí a formato, bueno, pues aquí en formato tendríamos, a ver, ¿a qué área del gráfico quiero aplicar un formato? Digo, al área de trazado. El área de trazado es esto de aquí. ¿Y qué quiero hacer ahora en el área de trazado?
Digo, bueno, pues en el área de trazado quiero ponerle, venga, esta zona, este relleno verde, ¿vale? O quiero ponerle un contorno en amarillo. O un efecto, quiero ponerle un efecto de una rotación. Sí, cosas que podemos ir haciendo, ¿vale? Quiero aplicar formato al eje horizontal, ¿vale? Al eje horizontal, título del eje. Sí, al título, no, al eje, quiero al eje. Eje horizontal, al eje. Y digo, bueno, pues eso está bien, pero es que yo quiero que salga en un tamaño 20. Pues le ponemos un tamaño 20. Tan grande como lo queramos hacer, podemos seleccionar cosas y moverlas dentro del gráfico. Yo selecciono el título del eje y lo pongo aquí. No tiene mucha lógica, pero bueno, o me lo cargo directamente, ¿vale? Simplemente no quiero que salga hecho. En formato, podríamos seleccionar por aquí, ir cogiendo la serie grasa, litro. Y hemos seleccionado la serie. Y ahora, ¿qué quiero hacer en esta serie? Pues mira, a esta serie quiero ponerle un relleno con una imagen. Y busco aquí, que era la serie grasa. Ponemos aquí grasas, ¿vale? Mira, qué ricas, todas ellas. Vale, pues ponemos aquí grasas, pues esto, ahora, esta imagen, insertar, y pues aparece. Oye, era algo pequeñito, pues no va a aparecer muy bien, pero bueno, podemos ponerle. Es decir, que nosotros podemos ir modificando todo lo que queramos dentro de cada una de ellas. Lo puedo seleccionar aquí, que es cómodo, porque aquí puedo ir seleccionando todas las partes que tiene este gráfico, o también lo puedo seleccionar simplemente aquí. Es decir, yo puedo coger y seleccionar, pincho en la serie, una serie, botón derecho, dar formato a la serie de datos y ala. Digo, perfecto, esta serie quiero que sea como un cilindro. Pues le pongo un cilindro, ¿vale? Podemos ponerle un relleno de imagen, etcétera, etcétera. Ahora, la otra serie, la roja esta, botón derecho, formato de la serie de datos. Pues esto quiero que sea un cono, una pirámide. Pues una pirámide, un cilindro y un cuadradito. Vale. Pues podemos cambiar. Es decir, aquí podríamos estar con los cambios y las cosas que se pueden cambiar hasta mañana por la mañana, si queréis. Son las 8:20 ya. Me cago en la mar. Bueno, entonces, modificamos cosas del gráfico, ¿eh? Todo lo que queramos hacer de modificaciones en este gráfico. Me voy a cargar una serie. Voy a cargar la serie grasa litro. Fuera, me la cargo. Y ahora me arrepiento y la quiero volver a meter. Entonces lo único que tengo que hacer es copiarla, control C y pegar. Oye, perdón, aquí, pegar, ¿vale? Y ya tengo otra vez la serie dentro. Simplemente eso. Si yo muevo el gráfico, lo muevo a una hoja distinta, ¿vale? Gráfico 2, ahí. Me cargo una serie, suprimir. Y ahora decido meter otra vez la serie. ¿Dónde estabas? Aquí, en gráficos. Esto, ¿vale? Control C. Me vengo a gráfico 2. Le digo pegar. Y exactamente lo mismo. Hay veces que cuando me pongo aquí le digo pegar no funciona y tengo que utilizar el pegar de aquí, ¿vale? Pero nada más. Ahora le he vuelto a meter otra vez grasa al litro. Grasa al litro, suprimir. Bueno, a ver, eliminar la serie, ¿vale? Y ya está, no tiene más. Volvemos a mover el gráfico a su sitio, en objeto, en gráficos, aceptar, y le ponemos aquí. Entonces, dentro de lo que es el formato, pues podemos poner formatos de efectos de todos los que queráis, etcétera, etcétera. ¿Dudas con los gráficos? Chicos, si no, no. Vale. Bueno, vamos a ver. Hay un tipo de gráfico, este lo voy a dejar por aquí, por ahí. Ven aquí.
vamos a representar, no siempre tengo que representar todo, yo puedo coger esto y quiero representar de cada provincia los litros, con control seleccionamos los litros y la grasa, ¿vale? No tengo por qué coger siempre todo un rango completo, puedo representar parte de los datos. Y le digo insertar un gráfico y voy a poner un gráfico circular, ¿vale? Un gráfico circular. Bueno, claro, no puedo. Vale. Esta y la grasa. Vale. Insertar un gráfico circular. Lógicamente, en un gráfico circular tiene que haber unos datos, solo una serie. Si no, malamente va a representar más de una serie en un gráfico circular. ¿Vale? Lo tengo aquí. Me gustaría que se viesen los porcentajes. Digo porcentajes. Perfecto. Y queda bien. Este gráfico, pues es un gráfico que se ve aparentemente bien, pero hay veces que los gráficos circulares hay cantidades que son tan pequeñitas y que representan tan poquito porcentaje sobre el total de datos que lo único que acabamos viendo es aquí como una especie de líneas que no se ve nada y no sabemos si pone 1, 2, 3 o 4%, ¿vale? Entonces, para ese tipo de gráfico existe lo que se llaman los gráficos con subgráficos, ¿vale? Gráficos con subgráficos. Entonces, lo que hace este tipo de gráficos es, dentro de un gráfico, coge unos valores determinados y los representa en un gráfico aparte. Entonces, nosotros en las propiedades del gráfico, dar formato a la serie, cambiar tipo de, bueno, si soy capaz de seleccionarlo, vamos a ver. Vale. Cuando damos formato a la serie de datos, me dice divide por posición o divide por valor. Y dice valores menores de, y digo, pues menores de 10. Todos los valores que sean menores de 10 los divides, ¿vale? Menores que 10. ¿No tengo valores menores que 10? Sí, 8. Es que 5. A ver si hay algo. No hay nada. Valor del porcentaje, perdón, ¿vale? Valor del menores que 10. Entonces, los que son menores que 10 son los que va a sacar 8 y 8, 16. Si le pongo menor que 20, por ejemplo, se me ocurre que 20%, pues me va a sacar de ese subgráfico los valores que tienen ese valor menor que 20%. ¿De acuerdo? Entonces, el valor, los gráficos con subgráficos se utiliza o se hacen siempre con los gráficos circulares. Pero además de tener un gráfico circular con un subgráfico circular, podemos decirle que sea un gráfico circular con un subgráfico de barras. Y obtendríamos lo mismo, es decir, tenemos el gráfico circular y para aquellos valores menores de 20 obtenemos un gráfico de barras que representa pues, ese valor, ese 32%. ¿Cómo escogió esos rangos? Vale. A ver, para seleccionar rangos, Guillermo selecciona un rango y con control selecciono otro rango, el que yo quiera. Y una vez que lo he seleccionado, pues ya es representarlo. ¿Sí? Vale. Bueno, a ver, tenemos por aquí otra opción, ¿vale? Que son los minigráficos. Y si le decimos insertar, ¿vale? ¿Dónde estás? Minigráficos. Aquí, minigráficos. Queremos insertar para esta columna, ¿vale? Minigráficos. Digo, para grasa. Digo, pues un minigráfico de columna. Elige la ubicación donde se colocará el grupo de minigráficos. Digo, pues aquí, pin, en esta otra opción. Y acepto. Ay, Dios, espera un momento. Vamos allá, escape. Esto, mini gráfico de columna, y los quiero poner aquí. Ya lo tengo. Bueno, pues como son valores muy igualados, pues
estos son los minigráficos que nos aparecen, ¿vale? Podríamos poner los minigráficos. Podemos ponerlo aquí también. Decimos insertar un minigráfico y la ubicación ahí mismo. No, eso no es, que eso es otra cosa. Vale. Entonces, el minigráfico, ¿dónde queremos ponerlo? ¿Que estos minigráficos no nos gustan y queremos que sean de línea? Bueno, pues tendríamos que suprimirlos o eliminarlos, ¿vale? Y crear otros. Es decir, quiero de estos datos insertar un minigráfico donde los quiero insertar, pues digo, pues aquí, por ejemplo. Y aceptamos, ¿vale? Pues que no se ven. Vamos a ver. Minigráfico, es que el de líneas no se ve, ganancia, pérdida. Bueno, los minigráficos, la verdad es que nos dan información, pero cuando las cantidades son tan igualitas, pues es que no se ve nada, ¿vale? Podéis editar los datos, editar la ubicación de los datos, decir, bueno, pues a ver, ¿dónde quieres colocarlo o qué rango de datos quieres que coja? Pues mira, voy a coger estos que son más dispares, a ver si se ven un poquito mejor, pero tampoco se ve mucho mejor, ¿vale? Es decir, tenemos ahí B7.2, que es el rango de datos, pero bueno, pues la línea es más larga o más corta, que lo queremos cambiar por línea, pues nos da igual, sale muy poquita cosa, ¿vale? Punto abajo, punto arriba, ya os hago un ejemplo de alguno que salga que salga que un poquito más un diferente o distinto, ¿vale? Y bueno, pues el eje, aquí tendríais el eje, tipo de eje, horizontal, mostrar los ejes, es decir, nos aparecen todo lo que son las herramientas de los minigráficos y podríamos poner aquí lo que queremos que salga en ese minigráfico. Y ya está, poco más. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Estamos ahí? ¿Seguimos, chicos? Vale. Bien, tengo todas estas cositas, ¿vale? Tengo los mini gráficos, tengo los gráficos, tengo todo aquí. Pero esto a mí me sirve, pero no me sirve. Y quiero crear un gráfico que sea dinámico, ¿vale? De hecho, un gráfico ya por sí mismo puede ser dinámico si pensamos que se puede filtrar. Decimos, bueno, pues si lo filtro es dinámico. Pero existe otra opción. Esto es como un adelanto de algo que vamos a ver, que son las tablas dinámicas, ¿vale? Entonces, decimos, vamos a ver, selecciono todo esto y le digo insertar un gráfico dinámico, ¿vale? Un gráfico dinámico y una tabla dinámica, las dos cosas, ¿vale? Y me dice, a ver, el rango de datos este. ¿Y ahora dónde lo quieres hacer? ¿En una hoja nueva de cálculo o en una hoja que ya existe? Digo, en una hoja nueva y acepto. Y lo que aparece en la hoja es esto que vemos aquí. ¿Qué es lo que me aparece? Vamos a hacer como una pequeña introducción. Aquí me aparecen los campos, es decir, los campos que tiene esa tabla de datos, y aquí me aparece una cuadrícula en la que tendría que especificar qué es lo que quiero que salga en cada parte. Yo digo, mira, pues quiero que salga la provincia en el eje de categorías. Y vemos que aquí ya ha empezado a hacer algo. Ya aparece aquí. Lugo, Orense, Valladolid, Zamora, etc. Y quiero que me salga los litros como serie, es decir, como valor, la densidad como valor y la grasa litro como valor. En el momento que yo he hecho esto, vamos a ponerlo ahora más pequeñito, ya tengo la tabla dinámica y el gráfico dinámico. Yo le he dicho que generase las dos cosas, pero puedo generar solamente un gráfico dinámico sin la tabla. ¿Qué características tiene esto? Bueno, pues tiene que yo aquí ahora, si en la tabla hago un filtro y pongo el Lugo, el gráfico se modifica. Si lo modifico en el gráfico y pongo que salgan Lugo y Orense, se modifica el gráfico y la tabla, ¿vale? Está puesto así, eje de categoría, provincia, ¿vale? Pero yo digo, bueno,
voy a hacerlo de otra forma distinta, porque así no me está gustando mucho, ¿vale? Quiero que me salga la provincia como filtro y aparece provincia aquí arriba. Quiero que salga en el eje los litros año, la densidad y la grasa litro, ¿vale? Pero además también quiero que salga la provincia en los valores. Puede que no tenga ninguna lógica, ¿vale? Porque esto, una cuenta de provincia, lo que va a hacer es contar algo. Fijaos que está haciendo una cuenta y me pone, pues mira, de 250, que es el valor, hay uno. De 750, uno, ¿vale? Esto lo puedo cambiar, pero no tiene mucho sentido. No me dice nada, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a quitar. Lo ponemos aquí, otra vez, en los valores. Y provincia lo ponemos como filtro y los valores los pongo como ejes. Podría ser, es otra opción, ¿vale? Hacer la provincia que salga como un filtro, en el eje que me salga la densidad y luego las sumas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando están seleccionadas todas las provincias, lo que va a hacer es darme la suma de todas las provincias. Fijaos que me dice suma 550, etc. Pero yo puedo filtrar aquí y decir, bueno, pues mira, tenía eso, aceptar, ¿vale? Ahí. Ahora filtro y digo, quiero Lugo y Oviedo. Y me va a dar la suma de Lugo y de Oviedo. Pero en ningún sitio me dice que sea Lugo o Oviedo, ¿vale? Entonces, a lo mejor tampoco me da mucha información, por lo tanto, los valores los pongo ahí y la provincia la pongo aquí, que el filtro lo puedo hacer. Esto es lo que se llama un gráfico dinámico o tabla dinámica. Este gráfico siempre va a estar asociado a una tabla, ¿vale? Si hay movimientos en la tabla o modificaciones en la tabla, se va a modificar el gráfico. Fijaos que aparece y dice la suma, pero yo aquí puedo decir que configure el campo y le digo, quiero la suma, no, quiero la media, o quiero el máximo, o quiero el mínimo, o quiero el producto. Digo, quiero la media de litros año. Entonces me va a salir la media de litros año, la suma de densidad y la suma de grasa. Quiero que la suma de densidad, configuro el campo y le digo, pues que sea la suma, pero que lo muestre como un valor. Mostrar valores como, digo, que sea un porcentaje del total general. Y me lo da como total general. Claro, el total general aquí, el porcentaje, ni aparece, ¿vale? Entonces, bueno, pues la densidad, digo, es que esto voy a hacerlo sin cálculo porque si no, no sale nada. Entonces, podemos modificar muchas cosas dentro de lo que es el gráfico dinámico y podemos jugar con ellas. Es decir, nosotros aquí tenemos una tabla muy pequeñita en la que son muy poquitas cosas las que hay, pues poco podemos hacer con ellas, pero podríamos, pues eso, cambiar los valores, cambiar la provincia, poner la provincia también en la leyenda de las series, por ejemplo, ¿vale? Ponerla así. Y filtrar por valores, filtrar por lo que queráis, ¿eh? Aquí tendríamos un filtro en el que nosotros podemos hacer ya lo que nosotros queramos con el filtro, es decir, aparte del filtro que por sí mismo da, que fijaos que si lo ponemos en el gráfico dinámico no aparece el filtro propiamente dicho de lo que es un gráfico que me permite hacer una configuración, un filtrado. En el gráfico dinámico lo que me va a permitir es cambiar valores, modificar, etc. Entonces, el gráfico dinámico está aquí, en cuanto lo pincho me va a salir el campo. Si nos vamos a las herramientas de gráfico dinámico, ¿vale? Pues tendríamos analizar, insertar segmentaciones, diseño y formato. Entonces, esto de insertar segmentación de datos se utiliza para hacer lo que se llaman los dashboards, ¿vale? Que
de momento lo voy a dejar estar ahí un poquito, porque si no ya es demasiado diablo. ¿Entendido? ¿Con los gráficos tendríamos algún problema, chicos? El gráfico dinámico, en las prácticas que vais a hacer ahora, creo recordar que no os he mandado ningún gráfico dinámico, pero lo siguiente que vamos a ver son las tablas dinámicas. Y entonces ya cuando hagamos tablas dinámicas y manejemos muy bien las tablas dinámicas, entonces ya añadido a las tablas vamos con los gráficos dinámicos, es decir, generaremos gráficos dinámicos, pero que en definitiva tampoco es mucho más complicado. Es decir, es de esa tabla dinámica decirle que genere un gráfico dinámico. Yo, por ejemplo, puedo borrar en este momento el gráfico y ahora dentro de la tabla le digo insertar un gráfico dinámico y vuelve a hacer el gráfico dinámico. Digo, ¿cómo lo quieres? Pues ese tipo de gráfico y lo volvemos a tener. Es decir, que tampoco tiene mucha más complicación. ¿Sí? Entonces repasaremos otra vez. Sí, lo del gráfico dinámico lo vamos a repasar. No es que lo vayamos a repasar, es que vamos a explicar muy bien las tablas dinámicas y en el momento que tú sabes manejar una tabla dinámica, sabes manejar un gráfico dinámico, porque es mover los campos de lo que es el gráfico y la tabla, nada más. ¿Vale? Y luego ya veremos la segmentación para poder hacer un pequeño dashboard o alguna pequeña cosita. ¿Vale? El dashboard simplemente son gráficos que se mueven todos a la vez. Puedo tener 7 gráficos distintos y con la segmentación de datos hacer que todos los gráficos cambien a la vez en función de lo que yo elija o haga. Eso es un dashboard, ¿vale?